porque la gente lo pide, porque la gente ya hace varias semanas viene reclamando. ¿Cómo necesitamos que Paraguayo Cuba, Pero, y lo digo ya, que él nos está escuchando, cómo necesitamos que él esté acá sentado? Porque tanta gente ya nos pidió. Pero aparte, ya habíamos tomado todas las precauciones que deje el cinto en portería, incluso para que no nos dé un cintarazo. Paraguayo Cuba está en línea y le saludamos. ¿Qué tal, Paraguayo? Muy buenas noches. Diego, un gustazo saludarte, a Fernando y a Jorge, y acá estoy a las órdenes. Payo, antes que nada, ¿cómo hay que entender esto? ¿Vos seguís en la concertación? ¿Tu propuesta va a ser dentro de la concertación o te abrís también y corres, digamos, solo con tu chapa? Dentro de la concertación, yo había dicho a algún medio que se podría analizar correr por fuera, pero hemos hecho también sondeos a niveles de redes principalmente y de 10.000 personas que opinaron. El 80% pide que sigamos la concertación. Y a mí me parece interesante siempre conocer lo que los internautas opinan y me permiten dirigir esta campaña dentro de la concertación. Como la idea era que estudiar o plantear en una encuesta quién lideraba la chapa entre vos y Efraín, o era vos acompañar su candidatura a presidencia. ¿Cuál era la idea finalmente, para recordar nomás, antes de avanzar la charla? La idea era que él, como líder del movimiento Frente a Integración Liberal, que es un movimiento interno del PLRA, hagamos una encuesta a nivel nacional con 90 equipos, donde él ponía 90 representantes y yo 90 representantes. Y la metodología se la entregué en un dossier, por supuesto, y cuál era el programa a ser utilizado, en donde se hacían en los 17 departamentos y en la ciudad de Asunción, en distintos barrios, al azar estas encuestas. Y la respuesta que tuve ya ayer, él muy gentil, me explicó por teléfono y me llegó también una nota que la publiqué en las redes, donde me explica de que las experiencias al interior del PLRA con encuestas no han sido favorables. Recuerda el caso de Voxia, el caso de Lilia Miñarro y otros casos. Pero esos fueron los que ellos denominaron urnas de deliveries. En el caso yo le puse a consideración un programa en donde vos llenás los campos obligatorios, vos sabés quién votó, dónde votó, a qué hora, porque es exactamente el lugar donde votó. Entonces no había forma de hacer ningún tipo de calahuichi. Pero no obstante, decidió él y su equipo luego no dar cabida a esta solicitud mía, en el afán de que encontremos una chapa al interior de la concertación, victoriosa por supuesto, y luego en la general también victoriosa. Ahora uno lee de propuestas y demás y se nota que seguramente respaldado por la muy buena elección que hiciste para entrar al Senado en su momento, por una dosis de popularidad también que creo que ya es innegable en tu caso, Payo. Se nota que te trató con mucho respeto también como político, Efraín. Claro que sí, yo me llevo muy bien con mis pares políticos, con la población. Con quienes no me llevo bien son con aquellos políticos que roban, y vos ya sabés mi estilo, ¿no? Pero nunca he tenido problemas así con mis pares, especialmente de otros partidos, que estamos en esta situación ahora electoral. Y lo que la gente creyó, que yo iba a entrar a la concertación, iba a armar un quilombo, yo fui el que menos problemas causé al interior de la concertación, aun cuando me decepcionó el hecho que la concertación no tiene una lista de senadores por la concertación, cosa que nos obligó no solamente a mí, sino que a todos a salir por fuera de la concertación. Cuando yo salí por fuera, la gente me dijo, ¿por qué está abandonando? No, ni un partido, ni ninguna de esas alianzas es por la concertación. Es decir, la chapa presidencial de la concertación va a tener un número, ponerle el número 3, sí. Y toditos los otros al Senado van a tener distintos números. Ninguno va a tener el mismo número. Payo, vos sos candidato entonces a presidente con un nombre que vas a anunciar oportunamente. Sí, yo soy candidato por el movimiento Solución, que es un movimiento interno de Cruzada Nacional, que ya se inscribió en tiempo y forma ante el TEI de la concertación. Y ahora tenemos tiempo hasta el 17 de agosto para presentar el titular y el vice de esa dupla. También todos los partidos y los movimientos tienen sus cronogramas en sus propios TEIs,
Este es un tablero tridimensional. También en ese TEI hay que escribir, es decir, Cruzada también debe cerciorarse de que tengo candidatura y codice. Ellos también. Y la misma cosa ocurre con los senadores y los diputados. En el caso mío, el plazo, como yo le expliqué a Efraín, me vence el 5 de agosto, al interior del TEI, para yo comunicar mi candidatura y la de mi vice, y luego trasladar eso al TEI de la concertación. Es decir, para esta semana que viene, el candidato que me va a acompañar, con quien vengo ya conversando, que es un hombre muy versado en temas varios, profesional por supuesto y docente universitario, me va a acompañar. ¿Periodista es? No es periodista, es un hombre que se formó, y voy a darte la primicia indudablemente. Él se llama Stilber Valdés. Valdés, claro, él escribe sobre temas energéticos, tiene también una serie de cuestiones en el ámbito de las binacionales, así como el hermano, más aún, Orlando, ¿no? Y Stilber es ingeniero eléctrico, es abogado, es docente universitario. Lo conozco a Stilber. Hombre del Este, el hermano del ingeniero Orlando, gente vinculada a Radio Corpus. Exacto. Ah, mira, tenemos primicia entonces. Stilber Valdés, candidato a vice. Esa es la chapa, entonces, Payo Stilber. Payo Stilber, así mismo. Él estuvo en Frente Guazú también, ¿verdad? Sí, de Tecoyoyá específicamente. Okay. Es ahí donde él trabajó, pero ya a mediados del año pasado, él decidió acompañarme, y otra gente de Tecoyoyá que estaba con él se mantuvo en la línea de su partido, y él es uno de los pocos que migraron hacia este proyecto de Cruzada. Payo, discúlpame, justamente en torno a esa situación que se daba de la encuesta que mencionabas, hay algo que no me cierra, no entiendo muy bien en torno a la dupla que en un principio se hablaba, por lo menos de manera extraoficial, entre vos y también el propio Efraín Alegre. ¿Hubo en algún momento negociaciones para hacer una dupla con él? O porque por lo que dabas a entender es que esta encuesta nacional que mencionabas iba a ser una encuesta para saber quién podría ser la chapa para ir contigo a la presidencia y vicepresidencia de la Nación. ¿Hubo en algún momento, por lo menos de manera cortita, por lo menos, el tema de una chapa posible entre Efraín Alegre y Paraguayo Cubas? No, nunca. Lo que yo hice fue bajar esa nota hace una semana, pedirle esa reunión, que él me indique el lugar y fecha, y fue en su casa. Y yo asistí con Yolanda, mi señora, y el compañero Luis Fretes, que es un amigo de antaño, que es candidato a senador dentro de uno de los movimientos del PLRA. Y ahí le expliqué yo este asunto de la encuesta. Y más allá de cuestiones ideológicas, hay que resumir también que acá hay una fuerte carga electoral. Bueno, y yo le planteé hacer esa encuesta en donde el que tuviere el mejor perfil, según el sondeo, fuera el candidato a presidente y el segundo candidato a vice. Y si el segundo no deseaba aceptar la candidatura de vice, estaría libre para encabezar una lista al Senado. Porque eso es lo que pasa acá. En estas internas hay una muerte súbita por parte de los candidatos a presidente y vice que pierden. Y él me respondió que la nota es muy interesante, de ese asunto que te dije, de sus no gratas experiencias al interior del PLRA, y sugiere siempre mantener un poco esta comunicación en el afán de, más allá de esta situación, hacer un cogobierno que tenga que ver, por supuesto, con los principales resortes del gobierno en el futuro. ¿Y cómo explicás esta fotografía recostada y además en blanco y negro? ¿Cuál sería el trasfondo en sí? No, es como una situación en el ajedrez, ¿no? En que la partida terminó. No tiene una actitud peyorativa, es solamente también a los efectos del marketing, ¿no? Porque este tipo de fotografías son las que llaman la atención de la gente. Y ustedes saben que si no fuera por ustedes, este medio, y contado por la mitad de los dedos de mi mano, yo tengo acceso a la televisión. En las redes es donde tengo mi mejor herramienta de comunicación y de marketing.
tiene más bien que ver con eso. Y por supuesto, el trasfondo de que no ha terminado una relación, porque si no estaría vuelta cabeza para abajo. Payo, solamente que ha cambiado la orientación. Payo, con respecto ya que lo estábamos mencionando, Efraín repite que va a ser una pelea entre patria o mafia. ¿Cuál es la pelea el año que viene en las generales? ¿A qué se enfrenta? ¿Por qué pensar en Payo Cuba? ¿Por qué pensar en una concertación? Bueno, en mi caso es una lucha contra el sistema que rige este país hace varios años. Es un estado feudal donde no hemos hecho aún la revolución republicana. Es un estado donde 380.000 funcionarios públicos hoy llevan el 90% de los impuestos, y eso hay que rebajar a 250.000 o 230.000 en 5 años sin echarle a nadie, solamente no contratando absolutamente a nadie en la función pública durante 5 años. La mía es una propuesta de reversión de tierras al Estado, como se hacen en varios países de América, con aquellas tierras mal habidas. Es una propuesta de unificación de fuerzas públicas. Es una propuesta en donde el cemento tiene que usarse para construir rutas en todo el país. Es una propuesta en donde nadie va a ganar, y eso ya lo dije, la gente me dice que es populista, más de 13 millones. Pero no se olviden que el 90% de los funcionarios permanentes del Paraguay ganan un sueldo mínimo. Solamente el 20% ganan más. Y hay una distribución muy poco equitativa. Y el ministro de Hacienda no va a pagar. Solamente va a depositar hasta 13 millones a los parlamentarios, jueces, fiscales y compañía. ¿Y qué más en un juicio político? Yo les digo, ¿quién se va a atrever a ganar más de 5 salarios mínimos y pedírmelo en forma pública? Yo creo que la alianza mía, la concertación, realmente va a ser con la población. Son propuestas totalmente radicales, una reforma constitucional que tiene varias aristas. Lo mío dista mucho de decir que voy a invertir en la educación, y con esto te termino, o en la salud, si no hay dinero. ¿Con qué dinero vas a invertir? Absolutamente nada, si apenas el 3% del presupuesto ejecutado es para infraestructura. Otro 3 para pagar, o 4 ya hoy, deuda externa. Y otros 3 jubilaciones. Y el 90% restante para sueldos. Así no nos vamos a ningún lado. Payo, y en ese caso, al momento de llegar a la presidencia, ¿cómo vas a hacer para lidiar, por ejemplo, con el poder legislativo que tiene todavía esos rasgos, esas características que tenía cuando usted mismo formaba parte, y que algunos de ellos fueron los que se encargaron de tener los votos para echar a la figura de Paraguayo Cubas del Congreso? Hay que recordar siempre, Fernanda, en nuestras historias políticas, de que el primer año de gobierno generalmente se da una suerte de luna de miel entre el Ejecutivo y los parlamentarios. Sí. Yo creo que hay que aprovechar ese momento para, a su vez, también otorgar responsabilidades a cada uno de los senadores y a los diputados. ¿Qué significa eso? Muy bien, el senador fulano de tal me va a proponer una terna para gente que dirija Petropar. Yo voy a elegir de esa terna quién va a ir. Pero va a ser de mi primera responsabilidad, y mi cofiador va a ser ese parlamentario. O sea, les vamos a dar esa responsabilidad política a todos y cada uno de ellos también. O sea que va a haber una cogestión. Y luego, juntos, vamos a impulsar la reforma constitucional. Allí sí tenemos que tener una mayoría propia, aquellos que queremos una situación totalmente diferente para el gobierno de este país. Payo, ¿cómo va el tema del financiamiento de tu campaña política? Recordemos que hace pocos meses nada más tuviste problemas con este tema de los giros, con unas empresas telefónicas, se pudo solucionar. ¿Estás todavía en campaña, así como lo estabas realizando hace algunos meses atrás? Bueno, la verdad que paré un rato, estoy trabajando en la profesión ahora. Yo hago 3 a 4 consultorías por día, aun cuando estoy caminando, porque tengo una casita rodante y ahí atiendo por teléfono a la gente. Y en 48 horas llegué a recaudar 8 millones de guaraníes solamente a través de una empresa de telefonía, con la cual hasta hoy seguimos en discusión en el ámbito penal. Imagínense, en 48 horas 6.000 personas colocaron 15.000 guaraníes de promedio en esa cuenta. No volví a hacer este tipo de campaña, pero sí la voy a volver a reemprender.
Y les puedo asegurar de que quizás no voy a tener $1 millón, pues voy a tener lo suficiente para que 15.000 veedores de cruzada estén sentados ese día en la interna de la concertación y a posteriori también en las generales. ¿Vas a presentar listas entonces también para el Congreso? ¿Ya tenés algunos nombres respecto a esas listas paraguayos? Sí. Tenemos la lista del Senado del Movimiento Solución. Ya hay de 45, hay unos 30 personas que ya se han anotado, por supuesto con mi visto bueno. Y no es gente así muy conocida, con un alto índice de exposición, es gente laburante. Tenemos una persona que vino de España, que dejó todo allá, una señora que está viniendo acá a Pecho Gentil a visitar a la gente. Hay otros cuantos que son de la Argentina, están recorriendo por todo el país con muchas esperanzas de esta naturaleza. Después hay algunos personajes icónicos, para unos buenos, para otros no, como un gurú, que es un amigo que recorre el país de una forma muy singular. Es un nativo paraguayo, él, indígena, ¿no? Y de esa forma estamos trabajando, y esta es la lista que tengo que definitivamente sellar. Ahora, el candidato número 1 le ofrecí a algunas personas connotadas, pero no tuve respuestas, no tuve respuestas. Y voy a cerrar esto esta semana que viene. Okay. Payo, vos decías en abril del 2019 que querías ser un dictador. ¿Seguís manteniendo esa postura? Dictar dura ley. Dictador no es lo mismo que tirano. Hay que recordar que los tiranos actúan en los tiempos de crisis. Los dictadores a lo largo de nuestra historia patria y también mundial son aquellos que intervienen en momentos determinados y aplican mano dura porque la enfermedad ya hizo metástasis en el país. Aquí el caso del doctor Francia, que yo lo recuerdo siempre, o de Carlos Antonio López, son los mejores gobiernos que hemos tenido. Y ellos en sí resumían gran parte del poder. Y hay que recordar que este sistema también es el que utilizaban los indios guaraníes. Y hoy hay cooperativas que alguna vez me gustaría que me acompañen, como hay una que está en Mingaporá que se llama Tapuipajú, donde un solo hombre es el que dirige eso y es juez, presidente y legislador. Y es una colonia maravillosa. Allí ahí todo es progreso y se manejan como otrora. Tienen un campo comunal o colectivo como el Tupamba de otrora y son los mayores productores de leche, queso y huevo en todo Alto Paraná. O sea que la democracia es interesante para ciertos países, pero aquí nunca ha cumplido, no ha alimentado a la gente, no ha educado. Entonces la aplicación dura de la ley para todos por igual se va a aplicar. Y la gente dirá que es dictadura. ¿Es significativo lo que pasó con Horacio Cartes y el gobierno americano? Es, pero más significativo hubiera sido si hubiera venido una orden de extradición, como ahora recién. Yo hablé de esto el mismo día que el embajador expuso este punto, y sabíamos ya de antemano que no iba a ocurrir gran cosa con la fiscala. Y bueno, esto va a continuar, a no ser que, como en el caso de Noriega o el expresidente de Honduras, viene una orden del Parlamento de Justicia, el fiscal general de allá, y dice, acá por terrorismo, es una ley que está vigente, que se impulsó precisamente en el gobierno de Cartes y que permite la extradición de gente vinculada a estos núcleos a Estados Unidos. Y lo del lavado de dinero también. Y no olvidar que aquel proyecto que yo presenté es el que hoy está sirviendo como un látigo en estas cosas, es el de las personas expuestas políticamente, que es lo que hoy la población celebra, que el Gafilat ha reconocido. Y eso tiene que ver con aquel proyecto que este tipo que está acá hablando contigo, a quien me dicen que estoy loco y compañía, presentó la ley. Esa es la base, es la estructura que tienen hoy los bancos y también la Senat para precisamente hacer caso a estos cánones internacionales donde la Gafilat nos ha dicho que sí. Y bueno, por ahí vamos. Payo, ¿te quedaste con rencor después de lo que pasó en el Senado con respecto a algunos políticos, ex colegas tuyos? O sea, es que
ese es un problema que mis hijos y mi señora me dicen, que yo nunca me enojo con la gente. Me enojo en el momento y mando al carajo y la gente ya me conoce, pero yo nunca guardo rencor, en absoluto. Llegué a fumar en esa época una caja de cigarrillos por día y era un aburrimiento tremendo, ¿no? Y lo que ocurrió con aquel policía, a quien nunca yo lo toqué físicamente, solamente voló un birrete, ni voló siquiera, fue solamente el percutor de un polvorín que ya existía en el Senado con respecto a mis oposiciones a los préstamos internacionales, a los ascensos de militares y policías vinculados al narcotráfico, a robos, etcétera, ¿no? Y bueno, se me echó y al día siguiente se ascendieron a toda esa gente que estaban en estas uniformados que no debieron ascender y se liberaron otra vez todos los policías a cuidar estancias. Y no puede ser. Tenemos 30.000 policías hoy en la Policía Nacional y solamente 10.000 están en la calle y 20.000 están cuidando estancias, políticos, financieras o haciendo trabajos particulares. Y bueno, son 1.800 millones de dólares que maneja el Ministerio del Interior gracias a eso. Y 1.500 millones del Ministerio de Defensa, que invierte en algo que no tiene fuerza, no tiene tarea y tampoco es conjunta. Muy bien, gracias Payo por el tiempo, muy amable. Confirmamos entonces tu dupla con Stilber Valdés y seguiremos charlando y oportunamente te esperamos acá en los estudios también de C9N para seguir conversando. Me encantaría, Diego, para ti un gran abrazo, para Fernanda y para Jorge. Gracias, Muy, gracias. muy amable, gracias. Paraguayo Cuba hablando con nosotros y dando a conocer cuál es su postura. No corrió la propuesta que tenía con Efraín Alegre de ir a una encuesta para ver quién lideraba la chapa o para ver si funcionaba la chapa. Así que él correrá por su cuenta dentro de la concertación, también según nos confirmaba. Exactamente. Bueno, con esta información, con ya la chapa confirmada por lo menos de Paraguayo Cubas, La primera Una chapa cosita. por la parte de oposición. La parte de oposición. Una, sí. La primera. La primera. La primera, La sí. cantidad de gente que nos había pedido por mensaje, Payo, no se olviden de Payo, nunca le hacen caso a Payo. Estuvo Payo con nosotros y va a estar de vuelta. Para cumplir nomás con la teleaudiencia. Claro, claro, ya le hicimos la invitación, le reiteramos al aire, seguramente fuera de aire también le vamos a reiterar. Claro. Hacemos un corte y ya venimos, dale.